Actividad. ¿Cómo definirías tú la codependencia? ¿Conoces a alguien que haya afectado significativamente tu vida, alguien que te preocupa y a quien desearías poder cambiar? ¿Quién es esa persona? Escribe varios párrafos acerca de esa persona y de la relación entre ustedes. Después, lee lo que escribiste. ¿Cuáles son tus sentimientos? Capítulo 4. Características de la codependencia. Dios mío, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y sabiduría para saber distinguirlas. Plegaria de la serenidad. Aunque dos codependientes pueden estar en desacuerdo en la definición de codependencia, si discuten entre ellos los hechos, probablemente cada uno de ellos sentirá lo que el otro dice. Compartirán ideas sobre las cosas que tienen en común, las cosas que hacen, que piensan, que sienten y que dicen. Características de la codependencia. Sobre estos puntos, síntomas, problemas, mecanismos de adaptación o reacciones. Concuerdan la mayoría de las definiciones y de los programas de recuperación. Estos puntos dictan la recuperación. Son cosas que necesitamos reconocer, aceptar, aprender a vivir con ellas, luchar en su contra y a menudo cambiar. Antes de presentar una lista de lo que los codependientes tienden a hacer, diré algo importante. Tener estos problemas no significa que seamos malos, defectuosos o inferiores. Algunos de nosotros aprendimos estas conductas desde niños. Otros las aprendieron más tarde en la vida. Podemos haber aprendido algunas de estas cosas por la interpretación que hemos hecho de la religión. A algunas mujeres se les enseñó que estas conductas eran deseables atributos femeninos. Sea donde fuere que hayamos aprendido estas cosas, aprendimos bien la lección. La mayoría de nosotros empezamos a hacer estas cosas por la necesidad de protegernos a nosotros mismos y de satisfacer nuestras necesidades. Hicimos, sentimos y pensamos estas cosas para sobrevivir, emocional, mental y a veces físicamente. Tratamos de entender y de contender con nuestros complejos mundos de la mejor manera. No siempre es fácil vivir con personas sanas y normales, pero es particularmente difícil vivir con personas enfermas, atribuladas o perturbadas. Es horrible tener que vivir con un alcohólico delirante. Muchos de nosotros nos las hemos tenido que ver con circunstancias indignantes, y estos esfuerzos han sido tan admirables como heroicos. Hemos hecho lo mejor que hemos podido. Sin embargo, estos recursos de autoprotección ya no nos resultan útiles. En ocasiones, las cosas que hacemos para protegernos se vuelven contra nosotros y nos lastiman. Se vuelven autodestructivas. Muchos codependientes apenas logran sobrevivir y la mayoría no satisface sus necesidades. Como consejero, Scott Eggleston dice que la codependencia es una manera de satisfacer las necesidades que no satisface las necesidades. Hemos hecho cosas incorrectas por los motivos correctos. ¿Podremos cambiar? ¿Podremos aprender conductas más sanas? No sé si se puede enseñar la salud mental, emocional y espiritual, pero podemos ser inspirados y alentados. Podemos aprender a hacer las cosas de otra manera. Podemos cambiar. Creo que la mayoría de la gente quiere estar sana y vivir sus vidas lo mejor posible, pero muchos de nosotros no sabemos que está bien hacer las cosas de otra manera. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que hemos estado haciendo que no ha funcionado. La mayoría de nosotros hemos estado tan ocupados respondiendo a los problemas de otras personas que no hemos tenido tiempo para identificar y mucho menos para ocuparnos de nuestros propios problemas. Muchos profesionales dicen que el primer paso hacia el cambio es tomar conciencia. El segundo paso es la aceptación. Con estas premisas bien presentes, examinemos las características de la codependencia compiladas de mi propia bibliografía y de mi experiencia profesional y personal. Solicitud. Los codependientes pueden pensarse y sentirse responsables de otras personas, de los sentimientos, pensamientos, acciones, elecciones, deseos, necesidades, bienestar, malestar y destino final de otras personas. Sentir ansiedad, lástima y culpa cuando otras personas tienen algún problema. Sentirse obligados, casi forzados, a ayudar a esa persona a solucionar el problema. Por ejemplo, al ofrecer un consejo no pedido, con una ráfaga de sugerencias
o remendando sentimientos. Sentirse molestos cuando la ayuda que brindan no es eficaz. Anticipar las necesidades de otras personas. Preguntarse por qué los demás no hacen lo mismo por ellos. Descubrirse diciendo sí cuando en realidad querían decir no. Haciendo cosas que no querían hacer. Trabajando más de lo que en justicia les corresponde y haciendo cosas que los demás son muy capaces de hacer por sí mismos. No saber qué quieren o qué necesitan, y si lo saben, decirse a sí mismo que lo que quieren y necesitan no es importante. Tratar de complacer a otros en vez de a sí mismos. Serles más fácil sentir y expresar ira acerca de las injusticias cometidas contra otros que por las injusticias cometidas contra ellos mismos. Sentirse más seguros al dar. Sentirse inseguros y culpables cuando alguien les da a ellos. Sentirse tristes porque pasaron sus vidas enteras dando a los demás y nadie les dio a ellos. Sentirse atraídos por gente necesitada. Descubrir que atraen a gente necesitada. Sentirse aburridos, vacíos y sin valor si no tienen una crisis en su vida, un problema que resolver o alguien a quien ayudar. Abandonar su rutina para responder o para hacer algo por alguien. Comprometerse en exceso. Sentirse asolados y presionados. Creer muy dentro de sí que de alguna manera otras personas son responsables de ellos. Echarle la culpa a otros por el estado en que se encuentran. Decir que otras personas hacen que los codependientes se sientan como se sienten. Creer que otras personas los quieren volver locos. Sentirse enojados, victimados, menospreciados y usados. Descubrir que otras personas se impacientan o se enojan con ellos por tener las características anteriores. Baja autoestima. Los codependientes tienden a provenir de familias atribuladas, represoras o disfuncionales. Negar que su familia haya sido atribulada, represora o disfuncional. Culparse a sí mismos por todo. Criticarse a sí mismos por todo. Aún por su manera de pensar, de sentir, de verse, de actuar y de comportarse. Indignarse y ponerse a la defensiva cuando otros culpan y critican a los codependientes, algo que ellos hacen siempre. Rechazar cumplidos o halagos. Deprimirse por falta de cumplidos y de halagos. Privación de caricias. Sentirse diferentes que el resto del mundo. Sentir que no son suficientemente buenos. Sentirse culpables por gastar dinero en sí mismos o por hacer cosas innecesarias o divertidas para sí mismos. Temer al rechazo. Tomar las cosas personalmente. Haber sido víctimas de abuso sexual, emocional o físico, de negligencia, abandono o alcoholismo. Sentirse víctimas. Decirse a sí mismos que no pueden hacer nada bien. Tener miedo de cometer errores. Preguntarse por qué les cuesta tanto trabajo tomar decisiones. Esperar de sí mismos hacer todo perfectamente. Preguntarse por qué no pueden hacer nada a su entera satisfacción. Tener una gran cantidad de yo debería. Sentir gran cantidad de culpa. Sentirse avergonzados de lo que son. Sentir que sus vidas no valen la pena. Y por ello tratar de ayudar a otra gente a vivir su vida. Obtener sentimientos artificiales de autoestima ayudando a los demás. Tener fuertes sentimientos de baja autoestima, de vergüenza, de fracaso, etc., por los fracasos y problemas de los demás. Desear que les sucedieran a ellos cosas buenas. Creer que nunca les pasarán cosas buenas. Creer que no merecen cosas buenas ni felicidad. Desear que otras personas los estimaran y los amaran. Creer que no es posible que los demás los estimen y los amen. Tratar de probar que son lo bastante buenos para gustarle a los demás. Conformarse con sentir que los necesitan. Represión. Muchos codependientes. Empujan sus pensamientos y sentimientos fuera de su conciencia a causa del miedo y la culpa. Se atemorizan de permitirse ser como son. Parecen rígidos y controlados. Obsesión.
Los codependientes tienden a sentirse terriblemente ansiosos por los problemas y por la gente, preocuparse por las cosas más absurdas, pensar y hablar mucho acerca de otras personas, perder el sueño por los problemas o la conducta de otros, preocuparse, nunca encontrar respuestas, vigilar a la gente, tratar de sorprender a la gente en malas acciones, sentirse incapaz de dejar de hablar, de pensar y de preocuparse acerca de otras personas o de problemas. Abandonar su rutina por estar tan afectados por alguien o por algo. Enfocar toda su energía en otras personas y problemas. Preguntarse por qué nunca tienen energía. Preguntarse por qué no pueden hacer las cosas. Control. Muchos codependientes han vivido situaciones y con personas que estaban fuera de control, causando a los codependientes penas y desengaños. Tienen miedo de permitir que los demás sean como son y de dejar que las cosas sucedan de una manera natural. No pueden ver o manejar el miedo que sienten a la pérdida de control. Piensan que ellos saben cómo deben ser las cosas y cómo debe comportarse la gente. Tratan de controlar los sucesos y a la gente por medio de su desamparo, de sentimientos de culpa, de coerción, amenazas, manipulación, dominio o de su afán de dar consejos. Eventualmente fracasan en sus intentos o provocan la ira de los demás. Sentirse frustrados y enojados. Sentirse controlados por los eventos y la gente. Negación. Los codependientes tienden a ignorar los problemas o pretender que no los tienen. Pretender que las circunstancias no son tan malas como son en realidad. Decirse a sí mismos que las cosas mejorarán mañana. Mantenerse ocupados para no tener que pensar en sus cosas. Confundirse, deprimirse o enfermarse. Acudir con doctores o tomar tranquilizantes. Volverse fanáticos del trabajo. Gastar dinero en forma compulsiva. Comer en exceso. Pretender que esas cosas tampoco están sucediendo. Ver cómo los problemas se empeoran. Creer en mentiras. Mentirse a sí mismos. Preguntarse por qué sienten que se están volviendo locos. Dependencia. Muchos codependientes no se sienten felices, contentos ni en paz consigo mismos. Buscan la felicidad fuera de sí mismos. Se pegan como lapas a cualquier cosa o persona que ellos piensen que les pueden dar felicidad. Se sienten terriblemente amenazados por la pérdida de cualquier cosa o persona que según ellos les proporciona felicidad. No sintieron amor ni aprobación por parte de sus padres. No se aman a sí mismos. Creen que otras personas no pueden amarlos y no los aman. Buscan desesperadamente amor y aprobación. A menudo buscan amor de gente que es incapaz de amar. Creen que los demás nunca están ahí cuando ellos lo necesitan. Relacionan el amor con el dolor. Más que quererla, sienten que necesitan a la gente. Tratan de probar que son dignos de ser amados. No se toman el tiempo para ver si los demás les convienen. Se preocupan por si los demás los aman o si les caen bien. No se toman tiempo para averiguar si ellos aman a otras personas o si éstas les caen bien. Centran sus vidas alrededor de otras personas. Buscan derivar todos sus sentimientos de bienestar de sus relaciones con los demás. Pierden interés en sus propias vidas cuando aman. Se preocupan de que los demás los dejen. No creen que ellos pueden cuidar de sí mismos. Se quedan varados dentro de relaciones que no funcionan. Toleran el abuso para sentir que la gente los sigue amando. Se sienten atrapados en las relaciones. Dejan malas relaciones y forman otras nuevas que tampoco funcionan. Se preguntan si alguna vez encontrarán el amor. Comunicación débil. Los codependientes a menudo culpan, amenazan, ejercen coerción, suplican, sobornan, aconsejan, no dicen lo que sienten, no sienten lo que dicen, no saben lo que sienten, no se toman en serio a sí mismos. Piensan que los demás no toman en serio a los codependientes, se toman demasiado en serio a sí mismos, piden lo que desean y necesitan de manera indirecta suspirando, por ejemplo. Encuentran difícil darle al clavo, no están seguros de cuál es el clavo. Miden cuidadosamente sus palabras para lograr el efecto deseado. Tratan de decir lo que creen que complacerá a la gente. Tratan de decir lo que creen que provocará a la gente. Tratan de decir aquello que logrará que la gente haga lo que ellos quieren que haga. Eliminan la palabra no de su vocabulario. Hablan demasiado. Hablan acerca de otras personas. Evitan hablar sobre sí mismos, de sus problemas, sentimientos y pensamientos. Dicen que tienen la culpa de todo. Dicen que no tienen la culpa de nada. Creen que sus opiniones no importan.
Esperan a expresar sus opiniones hasta que conocen las de los demás. Mienten para proteger y tapar a la gente que aman. Mienten para protegerse a sí mismos. Encuentran difícil resguardar sus derechos. Se les dificulta expresar sus emociones de una manera honesta, abierta y apropiada. Creen que la mayor parte de lo que tienen que decir es irrelevante. Comienzan a hablar con cinismo de manera autodegradante u hostil. Se disculpan por molestar a los demás. Límites débiles. Los codependientes a menudo dicen que no tolerarán ciertas conductas en los demás. Poco a poco incrementan su tolerancia hasta que pueden tolerar y hacer cosas que habían dicho que nunca harían. Permiten que otros los lastimen. Se preguntan por qué se sienten tan lastimados. Se quejan, culpan y tratan de controlar al tiempo que siguen actuando igual. Finalmente se enojan. Se vuelven completamente intolerantes. Falta de confianza. Los codependientes no tienen confianza en sí mismos. No confían en sus sentimientos. No confían en sus decisiones. No confían en los demás. Tratan de confiar en gente poco digna de confianza. Piensan que Dios los ha abandonado. Pierden la fe y la confianza en Dios. Ira. Muchos codependientes se sienten muy asustados, heridos y enojados. Viven con gente atemorizada, herida y llena de ira. Tienen miedo de su propia ira. Tienen miedo de la ira de otras personas. Piensan que la gente se alejará si la ira entra en escena. Piensan que otras personas los hacen sentirse enojados. Tienen miedo de despertar la ira en los demás. Se sienten controlados por el enojo de otras personas. Reprimen sus sentimientos de enojo. Lloran mucho, se deprimen, comen en exceso, se enferman, hacen cosas malvadas y sucias para vengarse. Actúan de manera hostil o tienen estallidos temperamentales violentos. Castigan a los demás por hacer enojar a los codependientes. Se avergüenzan por haberse sentido enojados. Se sienten avergonzados y culpables por sentir ira. Sienten cantidades crecientes de ira, resentimiento y amargura. Se sienten más seguros con su ira que con sus sentimientos heridos. Se preguntan si alguna vez no se sentirán enojados. Problemas sexuales. Algunos codependientes son niñeras en el dormitorio. Tienen relaciones sexuales cuando no tienen ganas. Tienen relaciones sexuales cuando preferirían que los abrazaran, los protegieran y los hicieran sentirse amados. Practican relaciones sexuales cuando están enojados o heridos. Se rehúsan a disfrutar del sexo porque están muy enojados con la pareja. Tienen miedo de perder el control. Les es difícil pedir lo que necesitan en la cama. Se alejan emocionalmente de la pareja. Sienten repugnancia sexual hacia la pareja. No hablan de ello. De todas maneras se esfuerzan a tener relaciones sexuales. Reducen el sexo a un acto técnico. Se preguntan por qué no disfrutan de su vida sexual. Pierden interés por el sexo. Inventan razones para abstenerse de él. Desean que su pareja sexual muriera, se fuera o sintiera los sentimientos del codependiente. Tienen fuertes fantasías sexuales acerca de otras personas. Consideran tener o tienen una affair extraconyugal. Miscelánea. Los codependientes tienden a ser extremadamente responsables, ser extremadamente irresponsables, volverse mártires sacrificando su felicidad y la de los demás por causas que no requieren sacrificio. Encuentran difícil sentirse cercanos a la gente. Se les dificulta divertirse y ser espontáneos. Tienen una respuesta completamente pasiva a la codependencia. Lloran, se sienten lastimados, se sienten desamparados. Tienen una respuesta completamente agresiva a la codependencia. Se muestran violentos, iracundos, son dominantes. Combinan respuestas pasivas y agresivas. Son vacilantes en sus decisiones y emociones. Lloran cuando sienten ganas de llorar. Siguen fieles a sus compulsiones y a la gente aunque les hiera. Se sienten avergonzados de sus problemas familiares personales o de sus relaciones. Se sienten confundidos por la naturaleza del problema. Encubren, mienten y protegen el problema. No buscan ayuda porque se dicen a sí mismos que el problema no es tan grave en realidad o que ellos no son suficientemente importantes. Se preguntan por qué el problema no se esfuma. Progresiva. En las etapas tardías de la codependencia, los codependientes pueden sentirse aletargados, sentirse deprimidos, retirarse y aislarse, experimentar una pérdida total de la rutina diaria y de la estructura, abusar de sus hijos o ser negligentes hacia ellos y hacia otras responsabilidades, sentirse desesperanzados, empezar a planear cómo escapar de una relación que sienten como una trampa para ellos,
pensar en el suicidio, volverse violentos, sufrir una enfermedad emocional, mental o física de gravedad, experimentar trastornos en la alimentación, comer en exceso o demasiado poco, volverse adictos al alcohol y a otras drogas. La lista precedente es larga, pero no comprende todas las conductas o reacciones. Al igual que el resto de la gente, los codependientes hacen, sienten y piensan muchas cosas. No hay un cierto número de rasgos que garanticen si una persona es codependiente o no lo es. Cada persona es diferente. Cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Tan solo estoy tratando de dibujar un panorama. La interpretación o la decisión les corresponde a ustedes. Lo más importante es que ustedes primero identifiquen las conductas o las áreas que les provocan problemas y luego decidan qué quieren hacer. Al final del capítulo 3 les pedí que definieran la codependencia como dice Ernie Larsen. Si definieron el problema como vivir con un alcohólico, podrán pensar si no vivir con un alcohólico es la solución a su problema. Esta puede ser parcialmente correcta, pero nuestros verdaderos problemas como codependientes son nuestras propias características, nuestras conductas codependientes. ¿Quién es codependiente? Yo lo soy. Se estima que 80 millones de personas en Estados Unidos son dependientes químicos o tienen una relación con alguien que lo es. Probablemente son codependientes. Las personas que aman, que se preocupan o que trabajan con personas trastornadas pueden ser codependientes. Las personas que se preocupan por las personas que tienen trastornos de la alimentación probablemente son codependientes. En su libro La obesidad es un problema familiar, Judy Hollis afirma que una persona con trastornos de la alimentación puede mantener ocupados de 15 a 20 codependientes. Muchas personas con trastornos de la alimentación son codependientes también. En una encuesta informal descubrí que por lo menos el 40% de las esposas de los alcohólicos eran obesas, escribió Hollis. Quizá estés leyendo este libro para ti mismo, puedes ser codependiente o puedes estarlo leyendo para ayudar a alguien más. Si así es, probablemente eres codependiente. Si la preocupación se ha vuelto obsesión, si la compasión te ha convertido en una niñera, si estás cuidando de otras personas y te estás descuidando a ti mismo, puedes estar metido en problemas de codependencia. Cada persona debe decidir por sí misma si la codependencia es un problema. Cada persona debe decidir por sí misma lo que necesita cambiar y cuándo deben darse tales cambios. La codependencia es muchas cosas. Es una dependencia de los demás, de sus estados de ánimo, de su conducta, de su enfermedad o bienestar y de su amor. Es una dependencia paradójica. Parece que los demás dependen de los codependientes, pero en realidad ellos son los dependientes. Parecen fuertes, pero se sienten desamparados. Parecen controladores, pero en realidad son controlados ellos mismos, a veces por una enfermedad tal como el alcoholismo. Estos son los hechos que dictaminan la recuperación. Solucionar estos problemas hace divertida la recuperación. Muchas recuperaciones de problemas que involucran la mente, las emociones y el espíritu de una persona son largas y engorrosas. No es así en el caso de la codependencia, exceptuando emociones humanas normales que estaríamos sintiendo de cualquier manera y de piquetes de incomodidad que tenemos cuando empezamos a comportarnos de manera diferente. La recuperación de la codependencia es emocionante, es liberadora, nos permite ser lo que somos, permite a los demás ser como son, nos ayuda a ejercitar el poder que Dios nos ha dado para pensar, sentir y actuar. Se siente uno bien, nos brinda paz, nos permite amarnos a nosotros mismos y a los demás, nos permite recibir amor. Esa maravilla que todos buscamos. Brinda un ambiente óptimo para que la gente a nuestro alrededor se cure y permanezca sana. Y la recuperación detiene el insoportable dolor con el que hemos vivido muchos de nosotros. La recuperación no solo es divertida, también es sencilla, no siempre es fácil, pero es sencilla. Se basa en la premisa que muchos de nosotros hemos olvidado o que nunca hemos aprendido. Cada persona es responsable de sí misma. Implica aprender una nueva conducta a la que nos dedicaremos, cuidar de uno mismo. En la segunda mitad de este libro discutiremos ideas específicas para hacerlo. Actividad. Lee la lista de este capítulo. Marca cada característica con un 0 si esta significa un problema para ti. Marca la característica con un 1 si ocasionalmente representa un problema. Y márcala con un 2 si es un problema frecuente. Después en otro capítulo usarás esto para establecer tus metas. Puedes querer usarla como guía para los capítulos que deseas leer. ¿Qué tal te sientes para cambiar? ¿Qué crees que sucedería si empezaras a cambiar? ¿Crees que puedas cambiar? ¿Por qué sí o por qué no? Escribe varios párrafos contestando estas preguntas.
Parte 2. Las reglas básicas del cuidado de uno mismo. Capítulo 5. Desapego. No es el desapego separarnos de la persona que nos importa, sino de la agonía del envolvimiento. Un miembro de Al-Anon. Cuando trataba de escoger el tópico para el primer capítulo de esta sección del libro, muchos temas competían por el primer lugar. Elegí el desapego no porque sea significativamente más importante que los otros conceptos. Lo seleccioné porque es un concepto subyacente. Es algo que necesitamos practicar con frecuencia, al tiempo que luchamos para vivir felices nuestra vida. Esta es la meta de la mayoría de los programas de recuperación para codependientes. Y es también algo que debemos atender primero, antes de que nos ocupemos de las otras cosas que necesitamos hacer. No podemos empezar a trabajar sobre nosotros mismos, vivir nuestra propia vida, sentir nuestros propios sentimientos y solucionar nuestros propios problemas hasta que nos hayamos separado del objeto de nuestra obsesión. A partir de mis experiencias y las de otros, parece que ni nuestro poder superior puede hacer mucho por nosotros hasta que nos hayamos separado. Apego. Cuando un codependiente dice, creo que me estoy apegando a ti, cuidado. Probablemente así es. La mayoría de los codependientes está apegada a la gente y a los problemas en sus entornos. Por apego, no quiero decir el sentimiento normal de que la gente le caiga a uno bien, le interesen sus problemas o se sienta en conexión con el mundo. Apegarse es involucrarse en exceso, a veces de una manera desesperadamente intrincada. El apego puede adoptar formas variadas. Podemos preocuparnos excesivamente por una persona o un problema, en cuyo caso el apego es de nuestra energía mental. Podemos acostumbrarnos y comenzar a obsesionarnos con la gente y los problemas que existen en nuestro ambiente y tratar de controlarlos, en cuyo caso nuestra energía mental, física y emocional está dirigida al objeto de nuestra obsesión. Podemos volvernos reaccionarios en vez de actuar auténticamente por voluntad propia. El apego es de nuestra energía mental, física y emocional. Podemos volvernos emocionalmente dependientes de las personas que nos rodean. Entonces, sí estamos verdaderamente apegados. Podemos volvernos niñeras, rescatadores facilitadores de las personas a nuestro alrededor, apegándonos firmemente a la necesidad que tienen de nosotros. Los problemas que causa el apego son muchos. En este capítulo me concentraré en la preocupación y en la obsesión. En los siguientes cubriré las otras formas de apego. Sobre involucrarnos de alguna manera puede mantenernos en un estado de caos. Puede mantener a la gente que nos rodea en ese estado. Si concentramos toda nuestra energía en la gente y en los problemas, nos queda poco para dedicar al acto de vivir nuestra propia vida. Y ya hay bastante preocupación y responsabilidad en el ambiente. Si la tomamos toda para nosotros, no queda nada para la gente que nos rodea. Esto nos hace trabajar en exceso a nosotros y quitarles bastante trabajo de encima a los demás. Y aún más, preocuparnos por la gente y por los problemas no funciona. No resuelve los problemas, no ayuda a los demás y no nos ayuda a nosotros mismos. Es energía desperdiciada. Si tú crees que sentirse mal o preocuparse demasiado va a cambiar un hecho, entonces estás viviendo en otro planeta, con un sistema de realidad distinto. Escribió el Dr. Wayne Dyer en Tus zonas erróneas. Preocuparnos y obsesionarnos nos mantiene con tal maraña en la cabeza que no podemos resolver nuestros problemas. Cada vez que nos apegamos de esta manera a alguien o a algo, nos separamos de nosotros mismos, perdemos contacto con nosotros mismos, damos en prenda nuestro poder y nuestra capacidad para pensar, sentir, actuar y cuidar de nosotros mismos. Perdemos el control. Es horrible estar obsesionado con otro ser humano o con un problema. ¿Conoces alguna persona obsesionada con alguien o con algo? Esa persona no puede hablar de otra cosa, no puede pensar en otra cosa. Aunque parezca oírte cuando le hablas, sabes que no te escucha. Su mente está dando tumbos, va de aquí para allá en un interminable remolino de pensamientos compulsivos. Está preocupada. Relaciona todo lo que le dices, aunque no tenga nada que ver con el objeto de su obsesión. Dice las mismas cosas una y otra vez, usando las mismas palabras o cambiándolas ligeramente. Lo que tú digas no sirve de nada. Aunque le digas que pare, no sirve de nada.
Probablemente lo haría si pudiera. El problema es que no puede hacerlo en ese momento, pues está a punto de estallar con la discordante energía de que está hecha la obsesión. Tiene un problema o una preocupación que no solo lo molesta y lo controla. Muchas de las personas con quienes he trabajado en terapia familiar han estado así de obsesionadas por la gente importante para ellas. Cuando les preguntaba qué sentían, me decían lo que la otra persona estaba sintiendo. Cuando les preguntaba qué habían hecho, me decían lo que la otra persona había hecho. Su concentración total estaba en alguien o en algo que no eran ellas mismas. Algunas de ellas habían pasado años de su vida haciendo esto, preocupándose por, reaccionando a y tratando de controlar a otros seres humanos. Eran cascarones, a veces casi invisibles de persona. Su energía estaba agotada, dirigida hacia alguien más. No me podían decir lo que sentían y pensaban porque no lo sabían. Su concentración no estaba en ellas mismas. Tal vez tú hayas estado obsesionado con alguien o con algo. Alguien dice o hace algo. Se te ocurre un pensamiento, algo te recuerda un evento pasado. Entra un problema en tu conciencia, algo sucede o no sucede, o percibes que algo está sucediendo, pero no estás seguro de qué es. Él no te llama y generalmente lo hace a estas horas. Él no contesta el teléfono y debería hacerlo. Es el día de paga. En el pasado siempre se emborrachaba el día de paga. Tan solo ha estado sobrio durante 3 meses. ¿Sucederá lo mismo ahora? Podrá no saber qué es. Podrás no saber por qué es y no estás segura de cuándo, pero sabes que algo malo, algo terrible ha sucedido, sucede o va a suceder. Te da algo en el estómago, el sentimiento te abruma, esa ansiedad tan común en los codependientes que te hace retorcerte y estrujarte las manos, es la que nos lleva a hacer muchos de los actos que nos lastiman. Es la sustancia de la que se alimentan la preocupación y la obsesión. Es el peor de los miedos. Por lo general, el miedo viene y se va, nos deja volando, listos para pelear o solo temporalmente asustados. Pero la ansiedad perdura, se adhiere a la mente, paralizándola, para todo excepto para sus propios propósitos. Un interminable fárrago de los mismos pensamientos inútiles. Es el combustible que nos impele a incurrir en conductas controladoras de todo tipo. No podemos pensar más que en seguirle echando ojo a las cosas, en controlar el problema y hacer que se vaya. Es el material de que está hecha la codependencia. Cuando estás obsesionada, no puedes apartar tu mente de esa persona o de ese problema. No sabes lo que estás sintiendo, no sabes lo que está pasando, ni siquiera estás segura de que lo debes hacer, pero por Dios, debes hacer algo, y pronto. Preocuparse, obsesionarse y controlar son ilusiones, son trucos que construimos nosotros mismos. Sentimos que estamos haciendo algo para solucionar nuestros problemas, pero no es así. Muchos de nosotros hemos reaccionado de esta manera con justificada buena razón. Podremos haber vivido con problemas complicados y serios que han perturbado nuestra vida y que a cualquier persona normal podrían haberla hecho ansiosa, perturbada, preocupada y obsesionada. Podemos amar a alguien que tiene problemas, alguien fuera de control. Su problema puede ser el alcoholismo, un trastorno de la alimentación, apostar de una manera compulsiva, un problema emocional o mental o cualquier combinación de estos. Algunos de nosotros podremos haber vivido con problemas menos serios, pero que nos preocupan de todas maneras. Las personas que amamos o que nos importan pueden tener cambios súbitos en sus estados de ánimo, pueden hacer cosas que desearíamos que no hicieran. Podemos pensar que él o ella podrían hacer las cosas de otra manera, de un modo mejor, de una forma que creemos que no causaría tantos problemas. Por fuerza del hábito, algunos de nosotros hemos desarrollado una actitud de apego, de preocuparnos, reaccionar y obsesivamente tratar de controlar. Quizá hemos vivido con personas a través de eventos que estaban fuera de control. Tal vez obsesionándonos y controlando pudimos guardar un equilibrio y lograr que temporalmente las cosas no empeoraran. Y luego simplemente seguimos haciendo lo mismo. Quizá teníamos miedo de soltarnos, porque cuando nos soltamos en el pasado sucedieron cosas terribles y dolorosas. Tal vez hemos estado apegados a la gente, viviendo sus vidas por y a través de ella durante tanto tiempo que ya no nos queda una vida propia por vivir. Es más seguro seguir apegados. Por lo menos sabríamos que estamos vivos si reaccionáramos. Al menos tendríamos algo que hacer si estuviéramos obsesionados o controlando. Por varias razones, los codependientes tienden a apegarse a los problemas y a la gente. No importa no solucionar nada al preocuparse. No importa que esos problemas rara vez tengan solución. No importa que estén tan obsesionados que ni siquiera puedan leer un libro, ver la televisión o salir a dar un paseo. No importa que sus emociones estén en constante torbellino,
por lo que la otra persona dijo o no dijo, de lo que hizo o no hizo, o de lo que hará después. No importa que las cosas que estemos haciendo no ayuden a nadie. Sin importarnos el costo, persistiremos en ello. Apretaremos los dientes, nos asiremos a la cuerda y nos prenderemos a ella más fuerte que nunca. Algunos de nosotros ni siquiera nos daremos cuenta de que nos hemos estado agarrando tan fuerte. Otros nos habremos convencido de que debemos asirnos así de fuerte. Creemos que no existe otra alternativa que la de reaccionar a esta persona o problema de esta manera obsesiva. A menudo, cuando les sugiero a la gente que se aparte de esta persona o de este problema, me responden con horror. Oh no, dicen, nunca podría hacer eso, yo lo amo o la amo demasiado. Me importa demasiado para hacerle eso. Este problema o esta persona es demasiado importante para mí. Tengo que permanecer apegado a ella o a esto. Mi respuesta es, ¿quién dice que tienes que hacerlo? Les tengo noticias, buenas noticias. No tenemos que hacerlo así. Existe una forma mejor. Se llama separación. Al principio puede darnos miedo, pero a fin de cuentas funcionará mejor para todas las personas involucradas. Un modo mejor. ¿Qué es exactamente el desapego? ¿Qué les estoy pidiendo que hagan? El término, como habrán adivinado, es también parte de la jerga. Primero, aclaremos lo que no es el desapego. El desapego no es un alejamiento frío, hostil, no es una aceptación resignada y desesperante de todo aquello que la vida y la gente nos tira en el camino. No es una manera robótica de ir por la vida absortos y totalmente indiferentes a la gente y a los problemas. No es una actitud de inocente dicha infantil, ni un desentendimiento de lo que son nuestras verdaderas responsabilidades hacia nosotros mismos y hacia los demás, ni una ruptura en nuestras relaciones. Tampoco es que retiremos nuestro amor y nuestra solicitud, aunque a veces estas formas de desapegarnos pueden ser las mejores a seguir por el momento. De una manera ideal, desapegarnos es liberarnos o apartarnos de una persona o de un problema con amor mental y emocional, y a veces físicamente nos desembarazamos de nuestro involucramiento insano y a menudo doloroso con la vida y responsabilidades de otra persona y de los problemas que no podemos resolver. De acuerdo con un manual titulado Desapego que ha circulado durante muchos años en los grupos de Al-Anon, el desapego se basa en las premisas de que cada persona es responsable de sí misma, en que no podemos resolver problemas que no nos corresponde solucionar y que preocuparnos no nos sirve de nada. Adoptamos una política de no meter las manos en las responsabilidades de otras personas y en vez de ello, de atender a las nuestras. Si la gente se ha fabricado desastres a sí mismas, le permitimos enfrentar las consecuencias, le permitimos a la gente ser como es en realidad, le damos la libertad de ser responsable y de madurar, y nos damos a nosotros mismos la misma libertad. Vivimos nuestra propia vida al máximo de nuestra capacidad. Luchamos para discernir qué es lo que podemos cambiar y qué es lo que no podemos cambiar. Luego dejamos de tratar de cambiar aquello que no podemos. Hacemos lo que podemos para resolver un problema y luego dejamos de hacernos la vida de cuadritos. Si no podemos solucionar un problema después de intentarlo seriamente, aprendemos a vivir con ese problema o a pesar de él y tratamos de vivir felices, concentrándonos heroicamente en lo que de bueno tiene la vida hoy y sintiéndonos agradecidos por ello. Aprendemos la mágica lección de que sacarle al máximo provecho a lo que tenemos multiplica lo bueno en nuestras vidas. El desapego implica vivir el momento presente, vivir en el aquí y en el ahora, permitirnos que en la vida las cosas se den por sí solas, en lugar de forzarlas y tratar de controlarlas. Renunciamos a los remordimientos por el pasado y a los miedos por el futuro. Sacamos el mayor provecho a cada día. El desapego también implica aceptar la realidad, los hechos, requiere fe en nosotros mismos, en Dios, en otras personas, en el orden natural y en el destino de las cosas en este mundo. Nos liberamos de nuestros pesares y preocupaciones y nos damos a nosotros mismos la libertad para disfrutar de la vida a pesar de nuestros problemas no resueltos. Confiamos en que todo está bien a pesar de los conflictos. Confiamos en que alguien más grande que nosotros sabe, ha ordenado y se preocupa de lo que está sucediendo. Entendemos que este alguien puede hacer mucho más por resolver el problema que nosotros, de modo que tratamos de no estorbar su camino y dejar que él lo haga. A su tiempo sabremos que todo está bien porque vemos cómo las cosas más extrañas y a veces las más dolorosas se solucionan de la mejor manera y en beneficio de todos. Judy Hollis escribió acerca del desapego en una parte de su libro La obesidad es un problema familiar.
Allí ella describe el desapego como una saludable neutralidad. Desapegarnos no quiere decir que nada nos importe, significa que aprendemos a amar, a preocuparnos y a involucrarnos sin volvernos locos. Dejamos de crear un caos en nuestra mente y en nuestro medio ambiente. Cuando no nos hallamos reaccionando de un modo ansioso y compulsivo, nos volvemos capaces de tomar buenas decisiones acerca de cómo amar a la gente y de cómo solucionar nuestros propios problemas. Nos liberamos para comprometernos y para amar de modo que podamos ayudar a los demás sin lastimarnos a nosotros mismos. Las recompensas que el desapego nos brinda son muchas: serenidad, una profunda sensación de paz interior, la capacidad de dar y de recibir amor de una manera que nos enaltece y nos llena de energía, y la libertad para encontrar soluciones reales a nuestros problemas. Encontramos la libertad para vivir nuestra propia vida sin sentimientos excesivos de culpa o de responsabilidad hacia los demás. En ocasiones, el desapego llega a motivar y a liberar a la gente que se encuentra a nuestro alrededor para empezar a solucionar sus problemas. Dejamos de mortificarnos por ellos y lo perciben, de modo que finalmente comienzan a preocuparse por ellos mismos. ¡Qué gran plan! Cada quien atiende sus propios asuntos. Anteriormente describí a una persona atrapada en el enredo de la obsesión y la preocupación. He conocido a muchas personas que han tenido que vivir, o han elegido hacerlo, con problemas serios tales como un cónyuge alcohólico que nunca estaba sobrio, un hijo severamente incapacitado, o el infierno de un adolescente que se está autodestruyendo por medio de las drogas y de una conducta criminal. Estas personas aprendieron a vivir con sus problemas y a pesar de ellos. Sufrían por sus pérdidas y luego encontraron una manera de vivir sus vidas no en resignación, en la desesperación o en el martirio, sino con entusiasmo, paz y con un verdadero sentido de gratitud por lo que tenían de bueno. Se ocupaban de sus responsabilidades reales, daban de sí mismas, ayudaban a la gente y amaban a la gente, pero también se daban y se amaban a sí mismas, se tenían a sí mismas en alta estima. No hacían estas cosas a la perfección o sin esfuerzo instantáneamente, pero luchaban por hacerlas y aprendieron a hacerlas bien. Tengo una deuda de gratitud con estas personas. Me enseñaron que es posible desapegarse, me mostraron que el desapego podía funcionar. Me gustaría transmitirles a ustedes esa misma esperanza. Es mi deseo que ustedes encuentren a otras personas a quienes puedan transmitir esta esperanza, pues el desapego es real y crece y se nutre con el reforzamiento. El desapego es una acción y un arte, es un modo de vida. Creo que es también un regalo, y que les será dado a aquellos que lo buscan. ¿Cómo nos desapegamos? ¿Cómo separamos nuestras emociones, nuestra mente, espíritu y cuerpo de la agonía del involucramiento? Lo mejor que podemos. Y probablemente, un poco torpemente al principio, un antiguo dicho de AA y de Al-Anon sugiere una fórmula de 3 partes llamada HOW. Honestamente, abiertamente y con voluntad de intentarlo. En los capítulos subsiguientes expondré algunos conceptos específicos para desprendernos de ciertas formas de apego. Muchos de los conceptos que discutiré más tarde conducirán al desapego. Ustedes tendrán que decidir cómo se aplican estas ideas a ustedes y a su caso particular, y luego encontrarán su propio camino. Con un poco de humildad, sometimiento y esfuerzo de su parte, creo que pueden hacerlo. Siento que el desapego puede volverse una respuesta habitual de la misma manera que obsesionarse, preocuparse y ser controladores se han vuelto respuestas habituales en la práctica. Podremos no hacerlo perfectamente. Sin embargo, y al ritmo que sea, podemos practicar el desapego en nuestras vidas, y creo que eso es bueno para nosotros. Espero que puedan ser capaces de desapegarse con amor de la persona o de las personas de quienes se están desapegando. Creo que es mejor hacerlo todo con una actitud de amor. Sin embargo, por una multitud de razones, no siempre podemos hacerlo así. Si no puedes desapegarte con amor, en mi opinión, es preferible desapegarse con enojo que permanecer apegados. Si nos desapegamos, estamos en una mejor posición para trabajar sobre o a través de nuestras resentidas emociones. Si estamos apegados, probablemente no hagamos nada más que estar siempre irritados. ¿Cuándo debemos desapegarnos? Cuando no podamos dejar de pensar, de hablar acerca de o de preocuparnos por alguien o por algo. Cuando nuestras emociones estén en constante ebullición. Cuando sintamos que tenemos que hacer algo acerca de alguien porque ya no podemos soportar la situación ni un minuto más.
cuando estamos colgando de un hilo y sentimos que tal hebra está a punto de romperse y cuando creemos que ya no podemos seguir viviendo con el problema con el que hemos estado tratando de vivir. Es tiempo de desapegarnos. Aprenderán a reconocer cuando es aconsejable desapegarse. Una buena regla a seguir es esta. Cuando más necesitas desapegarte es cuando esto parece ser lo más lejano o lo menos posible de hacer. Cerraré este capítulo con una historia verdadera. Una noche sonó mi teléfono cerca de la medianoche. Yo estaba en cama y pensé, mientras descolgaba, ¿quién estaría llamando a esas horas? Creí que se trataba de una emergencia. En cierto modo, era una emergencia. Era una extraña. Ella había llamado a varias personas esa noche tratando de hallar algún tipo de consuelo. Aparentemente no lo había encontrado. Alguien le había dado el teléfono de otra persona y la última persona a quien llamó le sugirió que me hablara a mí. Inmediatamente después de presentarse, la mujer explotó y se lanzó en su narración. Su esposo solía acudir a Alcohólicos Anónimos. Se había separado de ella y ahora frecuentaba a otra mujer porque quería encontrarse a sí mismo. Y lo que es más, antes de dejarla, él había actuado en forma realmente sorprendente y había dejado de asistir a las reuniones. Ella pensaba, no estará actuando en forma alocada ahora al frecuentar la compañía de una mujer que es mucho más joven que él. Al principio me quedé sin habla, luego me fue difícil encontrar una oportunidad para hablar. Ella seguía y seguía. Finalmente me preguntó, ¿no crees que está enfermo? ¿No crees que está actuando como un loco? ¿No crees que se debería hacer algo con él? Podría ser, le respondí, pero obviamente yo no puedo hacerlo, y tú tampoco. Me preocupas más tú, ¿qué estás sintiendo tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué necesitas tú para ocuparte de ti misma? Te diré lo mismo a ti, querido lector. Sé que tienes problemas. Entiendo que muchos de ustedes están profundamente apenados y preocupados por ciertas personas en sus vidas. Muchas de ellas pueden estarse destruyendo a sí mismas, a ustedes, a sus familias, frente a sus propios ojos. Pero yo no puedo hacer nada para controlar a esas personas, y quizá ustedes tampoco pueden hacer nada. Si pudieran, probablemente a estas alturas ya lo hubieran hecho. Desapéguense. Desapéguense con amor o desapéguense con enojo, pero luchen por desapegarse. Sé que es difícil, pero se vuelve más fácil con la práctica. Si no pueden hacerlo completamente, traten de llevarla con calma. Relájense, siéntense. Ahora, respiren hondo. Concéntrense en ustedes. Actividad. ¿Hay una persona o un problema en tu vida que te preocupe en exceso? Escribe acerca de esa persona o de ese problema. Escribe tanto como necesites para sacarlo todo fuera. Cuando hayas escrito todo lo que tenías que escribir sobre esa persona o ese problema, concéntrate en ti mismo. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué sientes acerca del hecho de desapegarte de esa persona o problema? ¿Qué pasaría si te desapegaras? ¿Sucedería lo mismo de todas maneras? Hasta ahora, ¿de qué te ha servido permanecer apegado, preocupándote, obsesionándote, tratando de controlar? Si no tuvieras esa persona o ese problema en tu vida, ¿qué estarías haciendo de tu vida distinto de lo que estás haciendo ahora? ¿Cómo te estarías sintiendo y comportando? Pasa unos minutos visualizándote, viviendo tu vida, sintiéndote y comportándote de esa manera. A pesar de tu problema no resuelto, visualiza tus manos colocando en manos de Dios esa persona o ese problema que te preocupan. Visualiza sus manos acogiendo suave y amorosamente a esa persona o aceptando de buen grado ese problema. Ahora, visualiza sus manos abrazándote a ti. Todo está bien por el momento. Todo es como debiera y como necesita ser. Todo estará bien, mejor de lo que piensas. Capítulo 6. No te dejes arrastrar por cualquier viento. Es fácil hacerlo. Lema del programa de 12 pasos. Yo soy una reaccionaria. Ese pensamiento me hacía mella profundamente en la conciencia un día que estaba sentada en mi oficina. Había escuchado a la gente hablar sobre lo que es reaccionar, pero hasta ese momento no había entendido qué tanto había reaccionado yo. Había reaccionado a los sentimientos, conductas, problemas y pensamientos de otras personas. Había reaccionado a mis propios sentimientos, mis propios pensamientos, mis propios problemas. Mi punto fuerte parecía ser el de reaccionar a las crisis. Pensaba que casi todo era una crisis. Reaccionaba en exceso. Dentro de mí se cocinaba un pánico oculto que rayaba en la histeria. La mayor parte del tiempo. A veces reaccionaba escasamente. Si el problema que enfrentaba era significativo, a menudo usaba el arma de la negación.
Reaccionaba a casi todo lo que entraba en mi conciencia y en mi medio ambiente. Mi vida entera había sido una reacción a las vidas, deseos, problemas, fracasos, éxitos y personalidades de otras personas. Hasta mi baja autoestima, en la cual hurgaba como en una bolsa de pestilente basura, había sido una reacción. Era como una marioneta con las cuerdas colgando, invitando y permitiendo que las jalara cualquier persona o cosa. La mayoría de los codependientes son reaccionarios. Reaccionamos con ira, culpa, vergüenza, odio a nosotros mismos, preocupación, sentimientos heridos, gestos controladores, acciones solícitas, depresión, desesperación y furia. Reaccionamos con miedo y ansiedad. Algunos de nosotros reaccionamos tanto que nos resulta doloroso estar cerca de la gente y torturante encontrarnos dentro de un grupo grande de personas. Es normal reaccionar y responder a nuestro medio ambiente. Reaccionar es parte de la vida, es parte de interactuar, es parte de ser humano y de estar vivo. Pero nos permitimos irritarnos tanto y distraernos tanto. Pequeñeces, cosas mayores, lo que sea, tienen el poder de descarrilarnos, y nuestra respuesta después de que reaccionamos a menudo no es la que más nos conviene. Podemos haber empezado a reaccionar y a responder urgente y compulsivamente con patrones que nos lastiman. El solo hecho de sentir urgencia y compulsión es suficiente para herirnos. Nos mantenemos en un estado de crisis, fluyendo la adrenalina y tensos los músculos, listos para reaccionar ante emergencias que generalmente no son tales. Alguien hace algo de modo que nosotros debemos hacer algo a la vez. Alguien se siente de determinada manera, de modo que nosotros debemos sentirnos de otra determinada manera. Brincamos dentro del primer sentimiento que nos atraviesa y luego nos empantanamos en él. Pensamos en el primer pensamiento que cruza por nuestra cabeza y luego elucubramos sobre él. Decimos lo primero que nos viene a la lengua y a veces nos arrepentimos. Hacemos lo primero que nos viene a la mente, generalmente sin pensarlo. Ese es el problema. Reaccionamos sin pensar, sin haber pensado honestamente lo que necesitamos hacer y cómo queremos manejar la situación. Nuestras emociones y conductas controladas, disparadas por cualquier persona o cosa en nuestro entorno. Indirectamente estamos permitiendo que los demás nos digan qué hacer. Eso significa que hemos perdido el control. Estamos siendo controlados. Cuando reaccionamos, abdicamos a nuestro poder personal, dado por Dios, para pensar, sentir y actuar de acuerdo con nuestro mejor interés. Permitirnos que otros determinen cuándo nos sentiremos felices, cuándo nos sentiremos en paz, cuándo nos sentiremos irritados y qué es lo que diremos, haremos, pensaremos y sentiremos. Abdicamos a nuestro derecho de sentirnos en paz al capricho de nuestro medio ambiente. Somos como una pizca de papel a merced de la tormenta, dejándonos arrastrar por cualquier viento. He aquí un ejemplo de la manera en que suelo reaccionar, una entre tantas. Mi oficina está en mi casa y tengo 2 hijos pequeños. A veces, cuando estoy trabajando, comienzan a alocarse en las otras habitaciones. Pelean, corren, revuelven toda la casa, comen y beben todo lo que encuentran en la cocina. Mi primera reacción instintiva es gritarles, ¡párenle! La segunda es gritarles más. Me viene de una manera natural. Reaccionar de esa forma parece más fácil que abandonar mi oficina, ir hasta el cuarto de lavado y luego dirigirme al piso de arriba. También me parece más fácil que pensar cómo manejar la situación. Lo cierto es que bramar y gritar no sirven de nada. En realidad, no representan la salida más fácil. Me irrita la garganta y enseña a mis hijos cómo hacer para que yo me siente en mi oficina y dé alaridos. Reaccionar casi nunca funciona. Reaccionamos demasiado a prisa, con demasiada intensidad y urgencia. Rara vez podemos hacer lo más adecuado cuando nos encontramos en este estado mental. Resulta irónico que no se nos requiera para hacer las cosas en este estado mental. Poco hay en nuestras vidas que no podamos hacer mejor si permanecemos apacibles. Pocas situaciones, no importa que tanto parezcan demandarlo, pueden mejorarse si perdemos los estribos. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Reaccionamos porque estamos ansiosos y temerosos de lo que está sucediendo, de lo que podría suceder y de lo que ha sucedido. Muchos reaccionamos como si todo fuera una crisis, porque hemos vivido tantas crisis durante tanto tiempo que la reacción a la crisis se ha convertido en un hábito. Reaccionamos porque pensamos que no deberían estar sucediendo las cosas como suceden. Reaccionamos porque no nos sentimos bien con nosotros mismos. Reaccionamos porque la mayoría de la gente reacciona. Reaccionamos porque pensamos que tenemos que reaccionar. No tenemos que hacerlo. No debemos tener tanto miedo de la gente.
son gente como nosotros. No tenemos que abdicar a nuestra paz. No sirve de nada. Disponemos de los mismos recursos y hechos cuando estamos en paz que de los que disponemos cuando estamos en un estado frenético y caótico. De hecho, disponemos de más recursos porque nuestras mentes y emociones están libres de actuar a su mayor potencial. No debemos abdicar a nuestro poder para pensar y sentir por cuenta de los demás. Tampoco eso se requiere de nosotros. No tenemos que tomar las cosas tan a pecho, a nosotros mismos, a los eventos y a las otras personas. Sacamos las cosas fuera de toda proporción. Nuestros sentimientos, pensamientos, acciones y errores. Hacemos lo mismo con los sentimientos, pensamientos y acciones de otras personas. Nos decimos a nosotros mismos que las cosas son temibles, terribles, una tragedia y el fin del mundo. Muy malas o desagradables, pero lo único que es el fin del mundo es el fin del mundo. Los sentimientos son importantes, pero son solo sentimientos. Los pensamientos son importantes, pero son tan solo pensamientos. Y todos pensamos en muchas cosas diferentes y nuestros pensamientos están sujetos a cambio. Lo que hacemos y decimos es importante. Lo que otros dicen y hacen es importante. Pero el mundo no pende de ninguna frase o acción en particular. Y si es particularmente importante decir o hacer algo, no nos preocupemos. Sucederá. Aligérate. Date a ti mismo y a los demás espacio para moverse, para hablar, para ser lo que somos, humanos. Dale oportunidad a la vida para que las cosas se den solas. Date a ti mismo oportunidad para disfrutarlo. No debemos tomar la conducta de otras personas como el reflejo de nuestra autoestima. No tenemos que sentirnos avergonzados si alguien a quien amamos se comporta en forma impropia. Cada persona es responsable de su propia conducta. Si otro se comporta de manera inadecuada, deja que él o ella se avergüencen de sí mismos. Si tú no has hecho nada que te haga avergonzarte, no te sientas avergonzado. Sé que esta es una tarea difícil, pero puedes lograrlo. No tenemos que tomar el rechazo como reflejo de nuestra autoestima. Si alguien importante para ti, o aún alguien que no lo sea, te rechaza a ti o a lo que has elegido, tú sigues siendo real, sigues teniendo el mismo valor que si no hubieras sido rechazado. Asume cualquier sentimiento que pueda acompañar al rechazo. Habla acerca de tus pensamientos, pero no desemprenda tu autoestima solo porque otro rechazó o desaprobó lo que tú eres o lo que has hecho. Aun si la persona más importante para ti te rechaza, tú sigues siendo real y sigues estando bien. Si has hecho algo impropio o necesitas solucionar un problema o cambiar una conducta, sigue los pasos adecuados para ocuparte de ti mismo, pero no te rechaces y no le des tanto poder al rechazo de los demás. No es necesario. No tenemos que tomar las cosas de manera tan personal. Tomamos a pecho cosas que no valen la pena de tomarse tan a pecho. Por ejemplo, decirle a un alcohólico, si me amaras, no beberías. Tiene tanto sentido como decirle a alguien que tiene pulmonía, si me amaras, no toserías. Las víctimas de la pulmonía toserán hasta que tengan tratamiento adecuado para su enfermedad. Los alcohólicos beberán hasta que consigan lo mismo. Cuando la gente que tiene un trastorno compulsivo hace cualquier cosa que se sienta obligada a hacer, no quieren decir que no te amen. Lo que están diciendo es que no se aman a sí mismas. Tampoco tenemos que tomarnos de una manera personal las pequeñeces. Si alguien ha tenido un mal día o está enojado, no asumas por ello que tiene algo que ver contigo. Puede tener algo que ver contigo o no. Si así es, lo descubrirás. Generalmente las cosas tienen mucho menos que ver con nosotros de lo que pensamos. Una interrupción, el mal humor de otro, una lengua aguda, un mal día, pensamientos negativos, problemas o el alcoholismo activo no tienen por qué manejar o arruinar nuestras vidas, nuestro día, ni siquiera una hora de nuestro día. Si la gente no quiere estar con nosotros o actuar de una manera saludable, esto no es el reflejo de nuestra autoestima. Refleja, en cambio, sus propias circunstancias actuales. Al practicar el desapego podemos disminuir nuestras reacciones destructivas hacia el mundo que nos rodea. Sepárate de las cosas, déjalas estar y deja que la gente sea como es. ¿Quién eres tú para decir que la interrupción, el estado de ánimo, las palabras, el mal día, el pensamiento o el problema no son una parte importante y necesaria de la vida? ¿Quién eres tú para decir si este problema no será en último término benéfico para ti o para alguien más? No tenemos que reaccionar, tenemos opciones. Esta es la alegría de la recuperación de la codependencia. Y cada vez que ejercitamos nuestro derecho para elegir cómo queremos actuar, pensar, sentir y comportarnos,
nos sentimos mejores y más fuertes. Pero podrán ustedes protestar. ¿Por qué no debo reaccionar? ¿Por qué no debo replicar? ¿Por qué no debo irritarme? Él o ella se merecen cargar con el peso de mi torbellino. Podría ser, pero tú no debes hacerlo. Estamos hablando aquí de tu falta de paz, de serenidad, de tus momentos desperdiciados. Como solía decir Ralph Edwards, esta es tu vida. ¿Cómo quieres usarla? No te estás desapegando por ella o por él. Te estás desapegando por ti mismo. Las probabilidades indican el beneficio de todos. Somos como cantores de un gran coro. Si el que está junto a nosotros desentona, ¿debemos hacerlo nosotros también? ¿No le ayudaría más a él y a nosotros tratar de seguir entonado? Podemos aprender a cumplir con nuestra parte. No necesitamos eliminar todas nuestras reacciones hacia la gente y hacia los problemas. Las reacciones pueden ser útiles, pueden ayudarnos a identificar lo que nos gusta y lo que nos hace sentirnos bien. Nos ayudan a identificar los problemas dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Pero la mayoría de nosotros reaccionamos demasiado, y gran parte de las cosas a las que reaccionamos son tonterías, no son tan importantes y no ameritan el tiempo ni la atención que les damos. Algunas de nuestras reacciones son respuestas a las reacciones que los demás tienen frente a nosotros. Estoy furiosa porque él se puso furioso. Él se puso furioso porque yo estaba enojada. Yo estaba enojada porque pensé que él estaba enojado conmigo. Pero no estaba enojado, sino herido, porque nuestras reacciones pueden ser el eslabón de una cadena de reacciones tal que a menudo los involucrados están irritados y nadie sabe por qué. Simplemente están irritados. Luego todos están fuera de control y a la vez son controlados. A veces la gente se comporta de cierta manera para provocar que nosotros reaccionemos de otra. Si dejamos de reaccionar de esta cierta manera, la privamos de lo divertido que esto le resulta. Quedamos fuera de su control y le quitamos el poder que tiene sobre nosotros. A veces nuestras reacciones provocan que los demás reaccionen de cierto modo, pero no necesitamos seguir haciéndolo, ¿o sí? A veces el reaccionar estrecha nuestra visión en tal forma que nos quedamos varados reaccionando a los síntomas o a los problemas. Podemos estar tan ocupados reaccionando que no tenemos tiempo ni energía para identificar el problema real y mucho menos para descubrir cómo solucionarlo. Podemos pasar años reaccionando ante cada incidente provocado por la bebida y la crisis resultante, fallando completamente en reconocer que el verdadero problema es el alcoholismo. Aprende a dejar de reaccionar de maneras que no son necesarias y que no funcionan. Elimina las reacciones que te lastiman. Sigue algunas sugerencias para ayudarte a desapegarte de la gente y de tus reacciones negativas hacia ella. Estas son solo sugerencias. No existe una fórmula específica para lograr el desapego. Necesitas encontrar tu propia manera, una que te funcione a ti. Aprende a reconocer cuando estás reaccionando, cuando estás permitiendo que alguien o algo tire de tus cuerdas. Generalmente cuando empiezas a sentirte ansioso, temeroso, indignado, rechazado, avergonzado, preocupado, confundido o a padecer autoconmiseración, hay algo en tu medio ambiente que te ha hecho nudos. No afirmo que esté mal experimentar estos sentimientos. Probablemente cualquiera se sentiría así. La diferencia estriba en que estamos aprendiendo a decidir por cuánto tiempo deseamos seguir sintiéndonos así y qué queremos hacer al respecto. Emplear las palabras ella o él o eso me hicieron sentir a menudo indica que estamos reaccionando. Perder nuestra sensación de paz y serenidad probablemente es el indicador más poderoso de que estamos atrapados en algún tipo de reacción. Ponte cómodo. Cuando reconoces que estás en medio de una reacción caótica, di o haz lo menos posible hasta que puedas restaurar tu nivel de serenidad y de paz. Haz cualquier cosa que necesites hacer, que no sea destructivo para ti ni para nadie más, que ayude a relajarte. Inhala profundamente unas cuantas veces, sal a caminar, limpia la cocina, siéntate en el baño, ve a casa de un amigo, acude a una junta de Al-Anon, lee un libro de meditación, vete a la playa, mira un programa de televisión, encuentra una manera de separarte emocional, mental y, si es necesario, físicamente de aquello a lo que estás reaccionando. Busca una forma de librarte de la ansiedad. No tomes un trago ni manejes por la calle a 100 kilómetros por hora. Haz algo que no sea arriesgado y que te ayude a restaurar tu equilibrio. Analiza lo que ha sucedido. Si se trata de un incidente menor, serás capaz de sobreponerte tú solo. Si el problema es serio o si te perturba seriamente, tal vez quieras discutirlo con un buen amigo que te ayude a aclarar tus pensamientos y emociones.
Las dificultades y los sentimientos crecen cuando tratamos de apresarlos en nuestro interior. Habla acerca de tus sentimientos. Asume la responsabilidad de ellos. Siente verdaderamente lo que estés sintiendo. Nadie te hizo sentir así. Alguien pudo haberte ayudado a que te sintieras de determinada manera, pero el sentimiento lo sentiste tú. Manéjalo. Luego, esclarece tú mismo la verdad sobre lo que sucedió. ¿Estaba alguien tratando de molestarte? Si hay duda al interpretar algo como un insulto o rechazo, prefiero creer que eso no tuvo nada que ver conmigo. Me ahorra tiempo y me ayuda a sentirme bien conmigo misma. ¿Estabas tratando de controlar a alguien o algún evento? ¿Qué tan serio es el problema o el asunto? ¿Estás tomando la responsabilidad de otro? ¿Estás enojado porque alguien no adivinó lo que en realidad querías o lo que en verdad querías decir? ¿Estás tomando la conducta de otro de un modo demasiado personal? ¿Alguien oprimió tus botones de culpa o de inseguridad? ¿Es en verdad el fin del mundo o es meramente algo triste y decepcionante? Descubre qué necesitas hacer para cuidar de ti mismo. Toma tus decisiones basándote en la realidad y tómalas en un estado de ánimo apacible. ¿Necesitas pedir disculpas? ¿Quieres olvidarte del asunto? ¿Necesitas hablar con alguien de corazón a corazón? ¿Necesitas tomar otra decisión para cuidar de ti mismo? Cuando tomes tu decisión, ten en mente cuáles son tus responsabilidades. No tienes la responsabilidad de que los otros vean la luz y no necesitas enderezarlos. Tienes la responsabilidad de ayudarte a ti mismo a ver la luz y de enderezarte. Si no te sientes en paz con alguna decisión, olvídala. No es tiempo para tomarla todavía. Espera hasta que tu mente esté consciente y tus emociones estén tranquilas. Cálmate. No necesitas sentirte tan asustado. No necesitas sentirte tan frenético. Mantén las cosas en perspectiva. Hazte la vida más fácil. Actividad. ¿Gastas demasiado tiempo reaccionando ante alguien o ante algo en tu entorno? ¿Quién o qué? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Es así como te gustaría comportarte o sentirte si tuvieras la posibilidad de elegir? Revisa los pasos previos del desapego y aplícalos a cualquier cosa o persona que te esté molestando más. Si necesitas hablar con alguien, escoge un amigo de confianza. Si es necesario, busca ayuda profesional. ¿Qué actividades te ayudan a sentirte cómodo y en paz? Una junta de 12 pasos, un regaderazo de agua bien caliente, una buena película y bailar son mis opciones favoritas.